Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bendito el nombre del Señor. Le damos gracias a nuestro Dios y Padre Todopoderoso por este tiempo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya, aleluya. ¿Cuántos saben que estamos viviendo en el tiempo de resurrección? Amén, bendito el nombre del Señor. La palabra nos enseña que el acto culminante del proceso de la salvación del hombre, después de la cruz del Calvario, fue precisamente, y lo que define la fe cristiana es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que hace la diferencia entre el cristianismo con cualquier otro tipo de confesión religiosa o espiritual de cualquier naturaleza. Porque ciertamente Mahoma murió y no resucitó. Buda también murió y no resucitó. Lo mismo ocurrió con Confucio o con cualquier otro filósofo o cualquier otro líder religioso. Pero Cristo Jesús murió y resucitó. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Y esa es la parte fundamental de la palabra del Señor. Y hoy vamos a compartirla y vamos a irnos directamente al Evangelio de Juan, en el capítulo 10, a partir del versículo 17. Capítulo 10, versículo 17 y versículo 18 fundamentalmente. Cuando lo tengamos decimos un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Será una enseñanza que vamos a compartir esta mañana que nos va a servir para afirmarnos durante todo el resto del año y para algunos tal vez durante toda nuestra vida. Amén. Cuando hablamos de la resurrección, desde el punto de vista de la doctrina o aún desde el punto de vista de la teología, lo más importante es ver lo que Cristo Jesús dice con respecto a la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿qué palabra habremos de creer? Si la palabra de algún docto o de algún teólogo o la palabra de aquel Dios hecho carne. ¿Cuántos vamos a creer en la palabra de Cristo Jesús? Aleluya. Y dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 17 en adelante de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Señor Dios Todopoderoso, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, por tus misericordias, porque ellas son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la esperanza que has dado a nuestras almas, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor y tu fe han sido cimentadas en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque día con día tú nos afirmas a cada momento, Señor, y nos das la fortaleza para seguir perseverando en este camino. Glorifícate una vez más en medio nuestro por medio de tu palabra. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo, el pueblo de los santos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor en este capítulo 10, que es el capítulo del título, lo que más conocemos del capítulo 10 del Evangelio de Juan es que trata sobre el buen pastor y habla sobre el buen pastor. Sin embargo, en este capítulo 10, Cristo Jesús nos revela, nos muestra a cada uno de nosotros el mandamiento del Padre. Y lo da en primera persona y se lo dice directamente a los discípulos y a quienes lo escuchaban. Le da una de las explicaciones más profundas y la única explicación que sobre la resurrección existe con total claridad, hablando nuestro Señor Jesucristo en primera persona. Él dice y da a entender a los discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese y que muriese. Era necesario que el Hijo del Hombre fuese crucificado. Era necesario que el Hijo del Hombre diese su vida y derramase su sangre para el perdón de los pecados de muchos.
Pero al hablar en primera persona dice claramente que por eso me ama el Padre. Declara que el amor del Padre para con el Hijo se sustentaba en la misión que el Hijo tenía que cumplir en la tierra. El Verbo se encarnó con una sola misión, una misión fundamental: borrar de en medio la enemistad que existía entre Dios y la humanidad. Tenía la misión fundamental de reconciliar a la humanidad para con Dios. Tenía la misión de pagar por el precio del pecado cometido por la humanidad, representándolo a Adán allá en el paraíso. Y eso no podía hacerlo el hombre por sí mismo. Tenía que hacerlo un cordero perfecto. Tenía que hacerlo el único que podía ser perfecto. Dios hecho carne era el único que tenía la capacidad de hacer ese acto de redención. Pero Cristo nos dice que por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida para volverla a tomar. Y lo declara y lo explica más adelante, porque yo, dice Cristo Jesús, yo tengo el poder para poner la vida y tengo el poder para volverla a tomar. En otras palabras, le estaba diciendo a sus discípulos, este sacrificio es necesario, pero no terminará en el sacrificio. Yo no voy a ser un mártir más. Se acabaron hasta este momento los mártires de la fe. Yo voy a entregar mi vida y yo voy a volver a tomar mi vida. Me voy a volver a levantar de los muertos. Porque lo que hay que derrotar aquí es el pecado y la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Y la única forma, si uno recuerda en el Génesis, la sentencia de Dios a Adán fue muy clara cuando lo colocó en el huerto del Edén. De todos los frutos que hay en el huerto podrás comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque ciertamente el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces la sentencia estaba determinada, y cuando Adán come del fruto, se tiene que cumplir la sentencia. Primero, la muerte espiritual, la separación para con Dios. Y segundo, la muerte física. El hombre iba a conocer lo que sería la enfermedad. El hombre iba a conocer lo que sería que estos cuerpos se debilitaran y se empezaran a deteriorar. El hombre iba a conocer los dolores de la vejez, los dolores del trabajo, los dolores del sufrimiento. Los iba a experimentar hasta que finalmente este cuerpo volvería al polvo. Entonces, todo había sido establecido. Cristo Jesús tenía que liberar a la humanidad de ese pecado, porque Adán no podía pagar ese pecado. Adán no podía sacrificarse para redimirnos de ese pecado. Era necesario un segundo Adán, como nos lo dice la carta a los Corintios. Era necesario que se levantase un segundo Adán, que viniese un segundo Adán, para poder pagar el precio por el pecado que tú y yo no podíamos haber pagado. Y para poder vencer a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Hasta el día de hoy, hermanos, la muerte sigue siendo el dolor de cabeza de todos los que estamos aquí. De los no cristianos y de los cristianos también. Aunque para los cristianos la muerte no debiera ser un problema, pero resulta ser un problema. Aunque para los cristianos la enfermedad no debiera ser un problema, pero es un problema. Y a pesar de eso, la muerte determina todas nuestras acciones. Los padres trabajan, viven y preparan bienes y recursos porque saben que algún día van a partir y quieren dejarle a sus hijos una mejor vida. Todos nos esforzamos para poner en regla todos nuestros asuntos cuando sabemos que viene un diagnóstico y nos dice en cualquier momento vienen por ti. Entonces queremos arreglarlo todo y sentimos la angustia de no querer partir de esta tierra o de este mundo terrenal. Entonces la muerte se convirtió en una amenaza. Estábamos sujetos al pecado y estamos sujetos a su consecuencia, la muerte. Dios tiene que liberarnos a través de Cristo Jesús, tanto de uno como de lo otro. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa liberación para nosotros resulta imposible. Porque ¿cómo puede un muerto volver a vivir? ¿Cómo puede un muerto volver de las tinieblas? ¿Cómo puede un muerto volver de la oscuridad? A pesar de que la Biblia nos habla de los milagros de resurrección
que se ven en el Antiguo Testamento, en el caso de Elías y en el caso de Eliseo, pero también se ven los milagros de resurrección en el Nuevo Testamento. Pero todos aquellos que fueron resucitados, aun cuando Lázaro fue resucitado, la resurrección de Lázaro no es comparable a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Lázaro fue resucitado ¿por quién? Por Jesucristo. Pero resucitó nuevamente a su vida mortal. Y nuevamente Lázaro tendría que morir. Pero la resurrección de Cristo es totalmente diferente. La resurrección de Cristo es una victoria sobre la muerte. Es una victoria sobre Satanás. Es una victoria sobre el pecado para darnos a conocer a nosotros que como Él venció, también nosotros venceremos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la resurrección de Cristo rompe la historia, rompe cualquier concepto humano. La resurrección de Cristo resulta ser incomprensible para la medicina e resulta ser incomprensible para la filosofía, para la ciencia humana o para la política humana. Es algo inconcebible y es algo que hace que el cristianismo sea perseguido y sea rechazado. Hasta el día de hoy, la doctrina más atacada del cristianismo no es el amor de Dios, no es Cristo, no es el Espíritu Santo. Nada de eso, no son las doctrinas más atacadas. La doctrina más atacada del cristianismo es precisamente la doctrina que nos define, que es la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa doctrina le dice a la humanidad en su soberbia y en su arrogancia, solo Dios puede resucitar y vivir eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Nadie más tiene poder. Hasta el día de hoy la medicina sigue luchando para vencer el envejecimiento. Y hay un médico que recientemente ha escrito un artículo que se publicó en una prestigiosa facultad de medicina, y él escribía de que ya nació el hombre inmortal. Ya los seres humanos que van a vivir para siempre ya nacieron, ya están listos. Hemos vencido a la muerte. Pero nosotros que tenemos fe en aquel que tiene todo poder, sabemos que ya hace mucho tiempo nosotros conocemos a uno que venció a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Así que ese descubrimiento no tiene nada de novedoso. Desde más de 2000 años nosotros hemos creído en aquel que venció a la muerte y que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la resurrección de nuestro Señor Jesucristo presenta la particularidad de que a diferencia del resto de las resurrecciones, es una resurrección muy diferente. Porque la resurrección de Cristo puede ser calificada como una resurrección en la cual se opera una transformación. Una transformación del ser que muere. Cristo lo dijo en el Evangelio. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera para que pueda dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Le estaba diciendo, nos estaba diciendo a cada uno de nosotros cómo tenían que ocurrir estas cosas. Cuando nosotros nos vamos a 1 Corintios capítulo 15, que es el tratado de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15. En el capítulo 15 de 1 Corintios, el apóstol Pablo escribe ampliamente con respecto a la resurrección de Cristo, a partir del versículo 12. Y escribe ampliamente de la resurrección de Cristo y escribe ampliamente de la resurrección por un hecho fundamental, porque había que detener la herejía que se levantaba contra nuestro Señor Jesucristo. Porque si Cristo no ha resucitado, escribía el apóstol Pablo por el Espíritu, entonces somos las personas más dignas de conmiseración del mundo, porque hemos creído que Cristo resucitó y resulta ser que no resucitó. Pero es que nuestra fe descansa en esa resurrección, daba a entender el apóstol Pablo. Todos los que estamos aquí, si sentemos duda de que Cristo resucitó, entonces estamos viviendo una falsedad, estamos viviendo una mentira. Pero si tenemos fe que Él resucitó y que vive por los siglos de los siglos y que de nuevo vendrá, entonces nuestra fe es en realidad sólida. Porque la resurrección de Cristo, escribe el apóstol Pablo en Corintios capítulo 15, es las primicias. Y cuando habla de la primicia, habla de que es lo primero que se conoce, lo primero que se muestra.
Pero si habla de las primicias, es que vendrán otros además, que también resucitaremos a la manera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los llamados a resucitar a la manera de Cristo Jesús? Aquellos que hemos guardado su palabra, aquellos que esperamos su venida, aquellos que creemos en su nombre, nosotros también seremos resucitados a la manera de Cristo Jesús. Quiere decir que como para Cristo la muerte no tiene poder, para los que estamos aquí la muerte tampoco tiene ningún poder. La muerte no acaba con nuestra existencia, porque nosotros tenemos fe en la vida eterna. Y nosotros sabemos que aunque nosotros durmamos, nosotros seremos levantados con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el fundamento, ese es el poder de la fe cristiana. Eso es lo que nos permite avanzar, eso es lo que nos permite enfrentar el miedo, nos permite enfrentar el temor, nos permite realizar y cumplir cualquier desafío que Dios ponga sobre nuestros hombros. ¿De dónde nace la fuerza? La fuerza nace de la fe en que nuestras vidas no terminarán aquí. En que Cristo ganó para nosotros la vida eterna y que así como Él es primicia, nosotros seremos los que seguiremos en la lista de los resucitados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, la resurrección no es un momento. La resurrección va más allá. Y lo que nos han compartido los jóvenes es un ejemplo de lo que representa la resurrección en nuestra vida. Es un llamado de Jesús. Porque lo primero que hace cuando le habla a María, le dice: avísale a mis hermanos. Diles a mis hermanos que yo los llamo y que los espero donde acordamos, porque allí me reuniré con ellos. Es el mismo llamado que Cristo Jesús nos ha hecho a todos los que estamos aquí, porque todos hemos sido llamados. Hemos sido llamados a reunirnos donde está el Cordero, para glorificar al Cordero, para conocer al Cordero, para recibir del Cordero las instrucciones que necesitamos en nuestra vida para poder seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo ha hecho el poder de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cuál entonces es nuestra actitud frente a la resurrección? ¿Vivimos nosotros y actuamos nosotros, caminamos nosotros en el poder de la resurrección de Cristo Jesús? ¿O simplemente nosotros llegamos hasta el madero del viernes? Porque, hermanos, también los musulmanes solamente llegaron hasta la muerte de Mahoma. Y todas las demás confesiones solamente llegaron hasta donde llegaron sus profetas y sus líderes. Pero los cristianos no llegamos hasta la cruz solamente. Nosotros andamos todavía caminando en la resurrección de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la fuerza que nos mueve, porque si Él vive, nosotros también vivimos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque nosotros no estamos huérfanos, tenemos al Consolador, pero el Consolador forma la imagen de Cristo en los corazones de cada uno de nosotros. Y Él nos vivifica, nos dice en la carta a los Romanos en el capítulo 8, si el mismo y el Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de los muertos también mora en nosotros, ese mismo Espíritu también vivificará nuestros cuerpos mortales. Esa es nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Hay un dato muy curioso cuando estamos preparando el mensaje y bastante interesante. Ustedes saben que mientras nosotros estamos en estos cuerpos mortales y enfermamos, cuando nosotros dormimos, todos los virus que nos habían enfermado y toda la enfermedad que nos había llevado a la muerte y a dormir, también muere. Porque no puede seguir adelante porque necesita la parte de la biología que mantiene vivo el cuerpo. De eso se alimenta para cualquier tipo de enfermedad. Cuando el ser humano fallece, también termina la enfermedad. Los investigadores médicos han llegado a la conclusión que es increíble. La mayoría, la totalidad de las enfermedades son de carácter suicida, autodestructivo. Porque infectan un cuerpo sano y el cuerpo enferma y lo llevan a la muerte y ellos también desaparecen.
No pueden seguir adelante, no tienen de qué alimentarse, no tienen de qué alojarse. A eso es lo que Pablo llama un cuerpo corruptible. Somos en cuerpos corruptibles, pero moriremos en cuerpos corruptibles. Seremos enterrados en cuerpos corruptibles, pero resucitaremos en cuerpos incorruptibles que no enfermarán jamás. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque la enfermedad no podrá nutrirse de un cuerpo incorruptible. Entonces, esa primicia evoca para nosotros nuestra esperanza. Que nosotros resucitaremos a semejanza del Cristo resucitado. Y esa esperanza es la que nos mantiene vivos. Esa esperanza es la que nos permite soportar el dolor, soportar la prueba, perseverar en el camino, crecer en fe, cumplir la misión, enfrentar todos los obstáculos que se nos presenten por delante. Porque hay algo, hay una voz que nos dice, es necesario que sigamos adelante. No podemos rendirnos. No nos rendimos ni no nos caemos hasta que Dios lo decida. Porque Dios tiene un propósito para nosotros mientras caminemos en esta tierra. Y hay una esperanza que nosotros aguardamos. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la esperanza por la cual todos nos sostenemos. A veces nosotros pensamos que nuestra fe la sostiene. Bueno, yo estoy aquí en la iglesia porque necesito que mis hijos cambien. Yo estoy aquí en la iglesia porque necesito que mi marido cambie, que mi esposa cambie, que mi abuelo cambie. Yo estoy aquí por una razón. Yo doy una razón para que mejore mi condición, porque necesito un empleo, porque necesito que mi negocio prospere, porque necesito que Dios me sane. Yo estoy aquí por esta razón. Pensamos que esa es razón. Pero el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y nos dice la razón por la cual estamos aquí. Estamos aquí porque Dios nos eligió. Estamos aquí porque Dios nos dio una nueva oportunidad. Estamos aquí porque Dios ha perdonado nuestros pecados, nos ha hecho nueva criatura. Estamos aquí porque nos ha dado una esperanza de vida. Estamos aquí porque sabemos que esta vida no termina aquí, que esta vida continúa y que la breve tribulación pasajera que podemos vivir en esta vida no es comparable con la eternidad de gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces la resurrección marca, nos enfrentamos a cosas que nos superan en fuerza, a problemas que son superiores a nosotros, que en nuestra fuerza humana no podemos vencer, pero nos enfrentamos a esas situaciones apoyados en la fe en Cristo Jesús, porque la palabra nos dice que si Él venció, nosotros también venceremos, y que en Él nosotros somos más que vencedores. Pero esa ser más que vencedores depende de estar ligados totalmente a Él, de creer en sus promesas. Cuando uno lee la palabra del Señor y uno escucha el relato con respecto a los héroes, a los hombres de fe, uno se da cuenta que la fe de ellos, sin conocer esta doctrina, les permitía mantenerse firmes. La carta de los Hebreos dice que no alcanzaron la mayoría de esos lo prometido, pero no por eso disminuyeron en fe, porque tenían fe en que Dios era poderoso para cumplir lo que les había prometido, y que si no lo veían en esta vida, sabían que lo iban a ver en la eternidad, en la presencia del Señor. Sabían que iban a estar presentes. Cuando el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, da su discurso, la explicación del apóstol Pedro va directamente, y algunos nos detenemos y decimos, bueno, es el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo de Joel capítulo 2. Pero el discurso de Pedro fue más allá, porque el discurso de Pedro se fue directamente después de Joel, se fue a los salmos de David. Y después de los salmos de David, Pedro extrajo de los salmos de David el tema de la resurrección. Y cuando le trajo del tema de la resurrección, inmediatamente le presentó a Cristo. El Cristo que Pedro le presentó a la multitud de Jerusalén el día de Pentecostés fue el Cristo resucitado.
Y al mostrarle al Cristo resucitado y al dar testimonio de que el mismo Cristo vivía entre nosotros y sigue viviendo en medio de nosotros, le hizo convencer a la multitud de que todo había cambiado. De que esto no era lo mismo, esto no era la ley. Esto era algo totalmente diferente y muy superior a la ley. De que este no era un profeta, este era más que un profeta. Era Dios mismo hecho hombre. De que lo que estábamos viviendo no era el viejo pacto, era un nuevo pacto y que las promesas eran superiores e inigualables comparadas con el viejo pacto. Era un pacto hecho sobre promesas terrenales y celestiales. Era la promesa de una eternidad que ningún pacto le había dado ni le había garantizado al hombre. Pedro le estaba mostrando que lo que no se podía borrar había sido borrado. Lo que no se podía quitar había sido quitado de en medio. Y ahí se había nacido algo nuevo totalmente. Y que todo dependía de la fe en aquel nombre que es sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Miren qué tan importante era para Pedro ese primer discurso, que ese primer discurso, si uno se detiene y lo analiza detenidamente, es toda la doctrina de la fe cristiana. Es todo sobre lo cual vivimos y nos sustentamos nosotros. Y eso nos explica a nosotros por qué Pedro, aún siendo un cobarde antes, uno dice, ahora recibió el Espíritu Santo, ya perdió la cobardía. Pero cuando Pedro recibe el Espíritu Santo y Pedro empieza a predicar el Evangelio, le dice claramente al Sanedrín a quién hay que obedecer. Hay que obedecer a quién hay que agradar, a Dios o a los hombres. Aquel que me ha dado la vida eterna, aquel que me ha dado la promesa de la resurrección, o a los hombres que no tienen la capacidad de darme ninguna de esas cosas. Entonces definitivamente hay que obedecer a Dios, hay que agradar a Dios y no agradar a los hombres, porque lo que Dios nos ha prometido es mayor que lo que cualquier hombre puede darnos. ¿Cuántos dicen amén? El profeta Daniel escribe por el Espíritu en los últimos versículos de su profecía, por allá por el capítulo 12, que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar. La ciencia puede sanar. De hecho, ahora el ser humano dice que vive más que anteriormente. En la época de Cristo Jesús el promedio de vida era aproximadamente unos 34 años. Después de 34 años, si tú seguías viviendo, debías dar gracias porque estás vivo. Sin embargo, ahora la esperanza de vida se ha ido incrementando. La ciencia ha podido vencer muchas situaciones, muchas debilidades, pero hay algo que nunca podrá darnos, nunca podrá resucitarnos en caso de que fallezcamos. Nunca podrá levantarnos, no puede garantizar nuestra inmortalidad, no puede lograr todo eso. Mientras eso siga, seguiremos dependiendo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el cristianismo no se asusta con el progreso científico. El cristianismo no le causa ni siquiera temor alguno, ni inquietud la inteligencia artificial, ni el desarrollo de la robótica, ni nada de eso. Porque el cristianismo sabe una verdad, que solo Dios puede dar la vida. Fue lo que Dios Jesucristo le dijo a Marta frente a la tumba de Lázaro. Marta, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Entonces, y nos da el relato, el que está muerto y cree en mí, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, cuando Cristo Jesús le habla, le está diciendo, hay algo que el hombre jamás podrá dar. Y solamente lo puede dar Dios Todopoderoso. Solamente en Él está la vida. Y solamente en Él está la resurrección. Que es el objetivo inalcanzable de la soberbia de la humanidad. Es más, los científicos dicen que en el futuro el hombre va a ser un ser cibernético. Que encontrarán la forma de sacarle el cerebro a una persona que está en la ancianidad próxima a fallecer y se lo meterán a un robot ayudado por inteligencia artificial y esa persona seguirá viviendo, solamente que no tendrá un cuerpo de carne, sino que tendrá un cuerpo de metal y eléctrico. Imagínate, César. Eso es lo que piensa el hombre y ahí lograremos la inmortalidad. Pero nosotros sabemos que esa no es ninguna inmortalidad. Porque la inmortalidad que Dios nos promete es una inmortalidad superior.
Aleluya. Es una resurrección y una vida eterna. Aleluya. Es la transformación de nuestros cuerpos mortales en cuerpos inmortales. Nuestros cuerpos corruptos en cuerpos incorruptibles. Con la capacidad de poder vivir y ya no sentiremos más dolor. Ni habrá más lágrimas, ni habrá más sufrimiento. Que son las promesas del Señor para los que esperamos y aguardamos su venida. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos vamos a la carta a los Gálatas, vámonos un momento a la carta a los Gálatas. A veces uno se pregunta, pero ¿cómo pudo acontecer todo eso? ¿De qué manera, de qué forma Dios lo hizo posible? Gálatas capítulo 3. Amén. Gálatas capítulo 3, verso 13. ¿Cómo Dios lo hizo posible? Escribió el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia que está en Galacia. Y le dijo de la siguiente manera. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios ha concedido a Abraham mediante la promesa. Por eso dice, a partir del versículo 10 de la siguiente forma: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pablo le escribe a la iglesia de Galacia con respecto al acto de nuestro Señor Jesucristo. Cristo se hizo maldición. En quien no había pecado ni había conocido pecado, por nosotros se hizo pecado. Los malditos y los condenados éramos nosotros, pues Él se hizo maldición. Por eso padeció como un maldito, fue colgado en un madero. Y en ese madero Él llevaba la maldición de todos nosotros, pero resulta algo: en Él no había pecado. Pero Él voluntariamente aceptó, llevó el pecado de toda la humanidad, pasada, presente y futura. Cuando aceptó eso, lo que crucificó a la humanidad en la cruz del Calvario fue el pecado de la humanidad, porque Él lo llevaba a cuesta. Cuando Cristo exclama en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque Dios ocultó de Él el rostro, porque en Él estaba todo el pecado de la humanidad. Recordémonos lo que dijo Génesis y lo que posteriormente repetiría Dios una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento. El alma que pecare, capítulo 18 de Ezequiel, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Si en Cristo Jesús no había pecado, ¿cómo pues murió? Es lo que nos explica Pedro. Ciertamente murió en la cruz del Calvario. Por eso en la cruz del Calvario se contiene en los evangelios el relato bíblico: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recordemos lo que empezamos en esta predicación, en esta enseñanza. Nadie me quita la vida, yo la pongo. ¿Por qué? Porque tengo el poder para ponerla y para volverla a tomar.
Cristo entrega el Espíritu en la cruz del Calvario. Y el cuerpo físico muere. Y es sepultado en una tumba de piedra. Pero en el mundo espiritual, el Hades no tenía poder sobre Cristo Jesús. Porque una vez que Él muere, pagó el precio por el pecado de todos nosotros. Pero cuando Él desciende en la presencia del Hades, el Hades no tenía derecho legal a retener a Cristo Jesús, porque en Él no había pecado. No podía reclamar que como eres pecador, tienes que permanecer en muerte. No, porque en Él no había pecado. Por consiguiente, Cristo vence a la muerte. Y al vencer a la muerte, el primero que vence a la muerte y derrotar a la muerte, nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Entonces le quitó al que tenía el imperio de la muerte y nos liberó a nosotros que estábamos sujetos a servidumbre por medio de su resurrección. Entonces Él venció a la muerte, el enemigo que todos tememos. Por eso la carta, el capítulo 15 de la carta a los Corintios termina indicando y reclamándose y burlándose el apóstol Pablo de la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Que no pudiste retener al Rey de Gloria. Y no podía retenerlo porque no había derecho legal para retenerlo. Y Él tenía el poder para volver a vivir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros nos damos cuenta que todo esto aconteció para que nosotros comprendiésemos la dimensión de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Si cargar con nuestros pecados nos parece extraordinario, vencer a la muerte para darnos vida a nosotros y darnos la esperanza de vida eterna a nosotros es la mayor victoria. Por eso la vida del cristiano inicia aceptando a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Nuestros pecados son perdonados. Aceptamos que solamente la sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado. Aceptamos el nuevo nacimiento porque el viejo hombre murió. Ahora soy un nuevo hombre. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ahí inicia la vida cristiana. ¿La vida cristiana para qué? Para ver entonces la culminación de todas las promesas que Cristo Jesús ganó para nosotros. Cuando Cristo venga, los que estemos vivos seremos transformados. Segunda Tesalonicenses. Y los que han dormido serán levantados con Cristo Jesús. Por eso nosotros sabemos el poder que nosotros tenemos cuando vivimos el Evangelio. Porque tenemos promesas para esta vida y promesas para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Póngase de pie, hermano. Aleluya. Gloria a Dios.